Levan Sakinashvili acaba de hacer un récord de 180 kilos de balanceo de curl con barras. No sé en qué punto existe en el récord Guinness o dónde se puede encontrar que eso es un récord mundial. Aún así es bastante impresionante. Pero vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos, amante de la lucha de brazos. Algo espartano y algo enmascarado. Los dos usuarios que me pidieron a realizar este video. Les agradezco. En este caso vamos a hablar un poco de este levantamiento feo y extraño de Levan Sakinashvili. Para mí esto es lo que se llama ego lifter en su máxima expresión. Y vamos a hablar si es un movimiento desesperado de Levan Sakinashvili, porque Hermes lo está superando. Repito, lo he hecho en varios videos y usted puede colocarlo en la casilla de opiniones. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la lucha entre Hermes y Levan Sakinashvili? No quién vaya a ganar, sino quién está más intimidando a otro en los levantamientos. En este caso, la bestia parda esta de Levan Sakinashvili acaba de cargar 180 kilos. Es decir, su peso mutado en un levantamiento bastante, pero bastante espantoso. Vámonos al pasado, cuando Denis Simplico, para mi opinión, que siempre lo he dicho varias veces, el hombre más fuerte del deporte, libra por libra, hizo, no, ojo, yo porque tengo el video guardado, no se hizo un mejor levantamiento de curl con barra con trampa. Esto lo acaso lo hizo con otra como tal. No con la misma, no me lo hizo con la misma exactamente. Y en este caso que hizo 140. Como podemos ver el movimiento, Denis Simplico en su momento, la pérdida de la bestia parda en su momento, levantó un poquito menos de balanceo e hizo más repeticiones. Igualmente feo, pero lo hizo de varias repeticiones. Ahora, ¿eso está registrado como récord mundial? No tengo ni idea, pero yo creo que no. ¿Por qué? Recordar, no sé de dónde saca Levan Sakinashvili que este es nuevo récord mundial. Se buscan en nuevos récords mundiales. Así es porque Hermes puso un nuevo récord mundial en un ejercicio que se hizo. Alguna vez lo hizo Todd, pero con ejercicios registrados, vamos a decirlo así, que ellos se inventaron del deporte. El común denominador en el mundo no lo hace. Denis Simplico en su momento hizo el récord mundial con barra estricto contra la pared, es decir, cero balanceo, y si mal no me equivoco, que lo han superado 2 veces, fueron 114 kilos. Ustedes corrijan si estoy equivocado o no, pero si mal no me equivoco, fueron 114 kilos sin ningún tipo de balanceo, o sea, fuerza total. Ahora, para mí esto se parece al campeón, no sé dónde carajo sea, al campeón, ese tipo de golifter, es algo de golifter. Ahora, pueden ver el video de Coach Ray que reaccionó con respecto a esto, sus opiniones. Él hará supuestamente uno más adelante con respecto al press de banca, si funciona el deporte. Pero vamos a hablar un poco exactamente también, si me puse a investigar y con mis opiniones, si este ejercicio realmente funciona para la lucha de brazos. Coloca en la casilla de comentarios. Si eres nuevo, recuerda suscribirte al canal que te ofrece la mayor información, la manera más científica respecto a la lucha de brazos y al mundo de fines natural y sobrenatural. Hater número 1 de Levan Sakinashvili, creo. Pero en este caso vamos a hablar con respecto si funciona o no este levantamiento. Obviamente, para mi opinión, sí y no. Sirve hasta cierto punto. No es el mejor movimiento específico para la lucha de brazos, y menos aún si lo haces con trampa, y vamos a desglosarlo. Obviamente, lo hizo en su momento Denis, lo hizo en su momento Levan, los hombres más fuertes teóricamente del deporte. Pero, como yo lo he mencionado varias veces, ¿cómo se llama esto? Como Strowman, cargar peso para demostrar y elevar su ego funciona. En la lucha de brazos, no. Fundamentos biomecánicos y musculares. ¿Cuáles son los músculos principales en la lucha de brazos? Bíceps braquial, flexión del codo,
brachioradial, estabilización del antebrazo, pronador teres, pronación, rotación hacia abajo, flexores del antebrazo, agarre de muñeca, dorsal ancho y trapecios, tracción y control corporal, deltoides y pectoral menor, presión lateral, rotadores internos del hombro, presión y cierre. Ahora, con respecto al curl de barra, ventaja. Obviamente, cuando hablamos de hipertrofia y fuerza, obviamente sirve. Trabaja el bíceps braquial, muy importante para flexionar el codo al tirar hacia ti. Sirve para desarrollar masa muscular global en el brazo, útil como base. Puede aumentar la fuerza general de tracción si se hace estrictamente sin impulso, serían las ventajas. Y las desventajas, no es específico en la lucha de brazos, no compites con los brazos simétricos ni de pie y usas un brazo a la vez. O sea, en la lucha de brazos es un brazo. Sea izquierdo, sea derecho, usas un brazo. No vas a alar a tu oponente con los dos brazos en la mesa, demostrando que es inútil. Es más meritorio el curl con mancuerna porque estás exponiendo, obviamente, una sola parte de tu cuerpo. En la lucha hay rotación del hombro, presión interna, pronación y supinación. Movimientos que no aparecen en un curl de barra. Si haces ejercicio con trampa, como Levan, moviéndose como un péndulo, estás usando espalda y cadera más que el bíceps. Repito, es impresionante levantar esa cantidad de peso, pero es horrible y no tiene nada que ver con el deporte en sí. O sea, puedes cargar lo que tú quieras, 200 kilos si quieres. Eso demuestra que tienes la capacidad de mover objetos de manera horrible, sin técnica, los mueves, pero no sirve en el deporte. O sea, significa que te estás fuerte. ¿Eso te sirve en la mesa? No. Evidencia científica biomecánica. Muscle Activation During Arm Wrestling 2017. El brazo dominante durante un combate de lucha de brazos activa más el brachioradial y los flexores del antebrazo que el bíceps. El curl trabaja principalmente el bíceps, pero no activa de manera importante los músculos clave como el pronador teres o los rotadores internos. Electromiografía, análisis en atleta de lucha de brazo, máxima activación muscular durante el hook, sea en flexores del antebrazo, deltoide anterior, pectoral menor y dorsal ancho. El curl con barra no simula esta cadena muscular ni el patrón de movimiento. Biomecánica. El curl con barra trabaja la línea vertical de fuerza, gravedad, mientras que la lucha de brazos es un deporte de fuerza en plano horizontal con rotación. Entonces, ¿sirve o no? Curl con barra estricto, ¿sirve? No. Específico para la lucha de brazos, o sea, sí sirve, pero específico para la lucha de brazos aporta fuerza general. Curl con barra con trampa, ¿sirve? Obviamente sí. Poco útil y riesgoso. Curl de martillo, sirve sí, muy útil en brachioradial. Wrist curl, imprescindible. Agarre, reserve lift, pronation, clave para el control. Curl con barra a lo Levan. Sí, si tu meta es impresionar al espejo o inflarte el ego con tus riñones, pero si quieres dominar la mesa, entrena como si estuvieras en ella, no como si fueras un strongman o weightlifter inflado que hace movimientos malos de balanceo. Que piensa que tiene la fuerza de un gorila y vamos otra vez con la fuerza de un gorila, o sea, movimientos malos. Y vamos más allá. Menos mal que por lo menos hay personas que reaccionaron en el levantamiento de Levan y le indicaron varias cosas. Se hicieron 0 ríceos. Aún así es poderoso. Acabo de llegar a 180 kilos de levantamiento muerto. Veamos qué hay en Instagram. Y hay más movimiento. Este que lo puso MacMoreR. No REP. O sea, no hizo ni una repetición si hablamos de récord mundial. O sea, récord mundial no es récord mundial del ego. Sí, hiciste un récord mundial del ego. Entonces, el sujeto este, el campeón, es un duro en la capacidad de micromover objetos.
Lo mismo Levan Saginashvili. Repito, eso no quiere decir que vaya a ganar en la mesa o Hermes Gasparini, pero el movimiento inútil y él se excita por el movimiento que hizo, como soy una bestia, es un movimiento estúpido. ¿Por qué? Porque está desesperado, porque Hermes sí está haciendo movimientos de la lucha de brazos, movimientos específicos de forma impresionante. Y eso sí es digno de evaluar. Entonces, perfecto. Aplausos porque llenaste las redes sociales con un movimiento inútil, de un balanceo, moviendo tu cadera otra vez de péndulo. En su momento, Denis fue un poquito mejor. También fue un levantamiento del ego. Pero en este caso, bastante mediocre al realizarlo. ¿Quieres impresionar? Haz un martillo sin balancearte. Haz por lo menos un estricto. Si quieres hablar de récord mundial, hazlo en la pared para decir el récord mundial. Del resto, el récord mundial solamente lo estás inventando tú, porque obviamente otra persona no hace un movimiento tan espantoso como ese. De hecho, vamos más allá. Denis Simpleco en su momento, en ese que hizo 140 kilos, él no dijo que hizo un récord mundial, solamente lo levantó y ya para demostrar su capacidad de la fuerza que tenía en su momento. En fin, gracias a los usuarios que me impulsaron a realizar este video, demostrando que cada vez Levan Saginashvili está fuera de sí mismo. Este movimiento no tiene absolutamente nada que ver con la lucha de brazos, ni siquiera ni es transferible a la lucha de brazos. Solamente está demostrando que con el exceso de jugo que tienes, con la fuerza y grasa que tienes la capacidad de mover objetos, así como un strong. En la lucha de brazos, repito, gane o pierda. Si pierde, se irá a cortar las venas. Pero en este caso no tiene nada que ver con esto. Realiza tus movimientos impresionantes específicos, como antes lo hiciste con la RAD, cuando la RAD lo hizo en 70 y él lo superó. Ahí, eso sí es callar la boca a Devon Larraín en su momento, que la hacía más en pronación. En esto, este otro movimiento ridículo. Pero así es el mundo de la química y los movimientos inútiles para demostrar una fuerza. Y más, vamos a adelantarnos en el tiempo. Cuando más adelante la hormona de crecimiento le pase factura, así como se la pasó Denis Simpleco, y le empezó a dar problemas en la cadera, más los movimientos irracionales de peso que también hacía Denis Simpleco, que eso también influyó. Recuerden este tipo de levantamiento de Levan Saginashvili. Gracias a todos. Bye bye. Aplausos para ustedes. La mejor comunidad de YouTube, coño de la madre. If you ever